Hola, hola. Bueno, somos tres nomás. Bueno, yo les había comentado que había dejado apuntes en la plataforma. No sé si estaban ustedes cuando les comenté eso. Ah, Leandro Maroa. Sí, profe, ¿qué pasó? Eh, ¿En qué año egresaste del secundario? En 2018. 2018. Ajá. ¿A qué establecimiento concurrías? De un bachiller, profe. Terminé en un bachiller. Iba a una técnica, pero terminé de salir del bachiller. Está bien. ¿Estás trabajando? No, no. ¿Por qué elegiste esta carrera? Mi hermano me la recomendó y tocó un amigo por la carrera, por la salida laboral, más que nada. ¿Y tu hermano está trabajando en esto? Sí, él es técnico superior. Le quedan materias nomás para recibirse de licenciado. Ah, mira. Bueno, perfecto. ¿Qué vos estás emparentado con el... O sea, ¿es tu hermano o porque hay un Maroa en matemática? Mauro es mi primo. Ah, Sí, es primo mío. bueno. Ok, Así que sí. genial. Bueno, dentro de los archivos que les había compartido en la plataforma, a ver, voy a tratar de compartir la pantalla, porque si no, a ver si puedo, porque es más fácil. Vamos a ver un documento que se refiere a la parte de enfermedades laborales. Vamos a tratar de ver un poco eso. A ver, lo que no tengo claro es si, a ver, lo que no sé, a ver, bueno, voy a ver si puedo compartir, a ver, no se vayan. ¿Se ve eso? No, 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 profe. No, profe, todavía no. no, a ver, compartir, a ver, ahí está. ¿Y ahora? Tampoco. Tampoco. ¿No se ve nada? No. A ver. Zoom, reunión, combinaciones. A ver, ¿y este Zoom? No, ahí no. Zoom, reunión.
Hola, hola, hola. ¿Ustedes me siguen escuchando? Sí, profe. Sí, Ah, profe. bueno. Sí, ahora sí. No, el problema es que no puedo compartir. Dice Zoom reunión, no responde. Ay, Dios. No, hay algo que no funciona. Porque quería ver el tema de enfermedades profesionales. A ver. Pero si no tengo a ver, no tengo video, no estoy viendo nada. Bueno, a ver si puedo ver el documento. Eh, bueno, eh, yo quería empezar a ver un poco el tema de higiene laboral y básicamente nos interesa la cuestión de las enfermedades profesionales. Todo esto, lo que le estoy diciendo, está en los documentos que dejé en la plataforma, así que si ustedes quieren pueden inclusive abrirlo, porque, a ver, el documento es, a ver cómo se llama. Se llama Enfermedades Profesionales, es un documento, es enfermedadesprofesionales.doc. Entonces estaba hablando de enfermedad profesional, de acuerdo a la ley de higiene y seguridad, y la alteración de la salud patológicamente definida, generada en razón de la actividad laboral. O sea, cuando yo tengo una alteración en la salud y que es debido al trabajo que estoy haciendo, eso se denomina una enfermedad profesional. O sea, si, por ejemplo, si yo me enfermo de gripe, no sé, por el motivo que sea, porque estuve expuesto a alguien que tuvo la enfermedad, eh, digamos, y estuve expuesto en mi casa, eso no es una enfermedad profesional. Ahora, si yo estoy expuesto a ver, por ejemplo, si estoy en un frigorífico y estoy trabajando siempre dentro de la parte, digamos, del frigorífico, estoy sometido a temperaturas altas o, o hay alguna actividad de faeneamiento, yo puedo adquirir, en ese caso puedo adquirir el resfrío como consecuencia del ambiente en el cual estoy trabajando, o sea, sumo el ambiente. Ustedes vieron que, por ejemplo, con el COVID-19, uno de los motivos, decían en principio, nuestro ministro de Salud dijo en principio de que no iba a haber problema con el COVID porque justo el COVID iba a llegar en la época de verano. Bueno, digamos, el COVID o la enfermedad, el corona, vino en época de verano, o sea que lo que dijo no es verdad, pero digamos, supongamos que en otros casos, por ejemplo, yo estoy trabajando en un frigorífico y estoy, digamos, aunque sea de verano, estoy más expuesto o tengo las mayores posibilidades de contraer una enfermedad
respiratoria como consecuencia de ese trabajo. Entonces dice, recapitulando, generada en razón de la actividad laboral en trabajadores que de forma habitual se exponen a factores que producen enfermedades y están presentes en el medio laboral o en determinadas profesiones y ocupaciones. Ustedes vieron que los médicos, habrán escuchado, por ejemplo, los médicos, como están siempre en contacto con enfermedades, hay ciertas enfermedades que se pueden contagiar. No sería el caso, por ejemplo, de el cáncer, porque hasta ahora el cáncer no se ha demostrado que sea, digamos, una enfermedad que se puede, digamos, uno puede infectar a otro. Por ahora, ¿no? Porque ojo que en lo que tiene que ver con enfermedades, en los conocimientos de la humanidad son muy recientes, o sea, de hace muy pocos años, diría, quizás del siglo XX, principio o fines del siglo XIX, porque antes la enfermedad se tomaba como, en realidad se pensaba que en la antigüedad de que era un castigo que uno tenía, un castigo de Dios por haber sido una mala persona, pecador, lo que ustedes quieran. En realidad no se sabía cuál era el motivo de la enfermedad, si era algo que se había, digamos, un espíritu o algo. Entonces, era como una incógnita. Recién, en épocas más recientes, por ejemplo, la silicosis. La silicosis es una enfermedad que lo adquieren las personas que están expuestas a ambientes donde hay mucho polvo. En la antigüedad se había notado o se había determinado que era una enfermedad típica de los mineros, de la gente que trabajaba en canteras o actividad de minería, y que es una actividad donde hay mucho polvo en suspensión, y digo polvo, y no me refiero a tierra, me refiero a polvo, o sea, en el sentido que el polvo son partículas muy, muy finas que ingresan al sistema respiratorio. Esas partículas se alojan en los bronquios y más específicamente en unas pequeñas células que tenemos dentro de los bronquios, se llaman los bronquiolos. Los bronquioles son como unas pequeñas células que reciben la sangre que viene de las células del cuerpo humano con monóxido de carbono o anhídrido carbónico disuelto, y en esa célula lo liberan al dióxido de carbono o el monóxido de carbono, lo liberan a los bronquios, de los bronquios a los pulmones y de los pulmones al ambiente, y absorben el oxígeno. También que viene a través del pulmón, del sistema respiratorio, y entonces el bronquiolo es el que expulsa el monóxido de carbono y absorbe oxígeno. Ese fenómeno
eh, cuando yo aspiro oxígeno más polvo, el polvo es una partícula muy fina que se aloja dentro del bronquiolo. El bronquiolo, cuando le llega una partícula a esta que lo molesta, estamos hablando de células que miden micrones, o sea, un milésima de milímetro. Son cosas muy chiquitas. No sé si ustedes alguna vez se han clavado una espina y por algún motivo se les queda alojada una parte de la espina. El organismo lo que hace lo encapsula, o sea, le produce un tejido alrededor para aislarlo, porque es un cuerpo extraño. ¿Siguen en contacto? Porque yo no veo ni el aula ni nada. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Sí, profe, no se ve nada, sí. Fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? El bronquiolo, cuando le entra esta partícula tan fina, la encapsula. Y al encapsularla, o sea, tiene dos efectos. Se bloquea ese bronquiolo y deja de cumplir su función, porque de alguna forma se endurece esa célula y ya no cumple su función. No sé si ustedes habrán escuchado algunas noticias del COVID, de que la gente empieza a perder capacidad pulmonar. Capacidad pulmonar significa que pueden absorber menos y exhalar menos dióxido de carbono, monóxido de carbono. Esa es la reducción pulmonar. Seguramente ustedes habrán escuchado de, por ejemplo, Sandro, el cantor, el que cantaba, Sandro, tenía efisema, que es afectación de los bronquiolos por el cigarrillo. O sea, el hecho de fumar había disminuido su capacidad pulmonar. Y eso es progresivo, ella seguía fumando y a punto tal que llegó un momento que la cantidad de oxígeno que él recibía respirando normalmente no le alcanzaba para eliminar digamos, eliminar el dióxido de carbono, el monóxido, en el sistema. Entonces, en sus últimos tiempos, él usaba, y cuando cantaba, usaba una manguera con oxígeno. Entonces, ¿qué hacía? El oxígeno, como es más, digamos, el aire tiene un 21% de oxígeno, recibía oxígeno puro. Entonces, hasta que se anuló completamente la función pulmonar y se murió. Ese es porque aparentemente no siguió cuidándose y la enfermedad es progresiva. Bueno, silicosis, efisema, reducción pulmonar, todo eso lo habían observado en la antigüedad, estoy hablando de antes de Cristo, en la época de los romanos. Habían visto que la gente que trabajaba en las canteras o en las minas empezaba a tener problemas respiratorios, hasta que llegó un momento que se morían porque no podían respirar lo suficiente. Entonces, esas son enfermedades profesionales provocadas por eso. Uno también lo puede tener caminando en la calle, no necesariamente trabajando.
uno caminando, bueno, no, las ciudades de acá no están tan contaminadas, pero uno si vive en Buenos Aires, el microcentro, está tan contaminada que uno puede llegar a tener una enfermedad de tipo silicosis, digamos, un enfisema. Así que, entonces, digamos, la enfermedad tiene relación con el ambiente laboral en el cual estamos. Sigo con el apunte. El trabajo en sí no enferma. Bueno, algunos solo pensar en trabajar se enferman, pero bueno, es otra historia. Lo que lo hace son las condiciones inadecuadas en que se trabaja. Lo importante es prevenir estas enfermedades de origen profesional, diagnosticarlas en fases tempranas y tomar las medidas para evitar que ocurran otros casos. Ustedes en el desarrollo de la profesión van a tener también que alternar con la medicina laboral. Ustedes, como trabajando en la parte de seguridad industrial, higiene laboral, van a tener que tener un contacto bastante estrecho con la medicina laboral. O sea, los médicos laborales son médicos que hacen una especialización en la parte de medicina laboral, así como yo hice la especialización en higiene y seguridad, digamos, con el título de ingeniero. Los médicos estudian la medicina laboral y se especializan en eso, en todo el tratamiento de lo que tiene que ver con las enfermedades laborales. Así que ustedes, si bien ustedes no van a recetar medicamentos ni nada, ustedes tienen que tener conocimientos básicos de enfermedades, porque ustedes cuando detecten problemas tienen que derivarlo al médico laboral. Ustedes vean personas que sistemáticamente tienen enfermedades, ustedes tienen que hacer que intervenga el médico laboral. Entonces lo importante es prevenir las enfermedades. La prevención es el objetivo, digamos, principal de nuestra actividad. Entonces, prevenir las enfermedades de origen profesional, diagnosticarlas en fases tempranas y tomar las medidas para evitar que ocurran otros casos. Ustedes diagnosticar muy superficialmente, porque como les vuelvo a decir, el médico laboral es el que va a intervenir y determinar qué tipo de enfermedades hay. Ustedes no sé si ya tuvieron seguridad 1. ¿Ya tuvieron seguridad 1 ustedes? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ustedes vieron que, bueno, no sé si habrán visto, que dentro de los requisitos, digamos, de la ley de higiene y seguridad, está los análisis, médicos anuales. Eso forma parte de las obligaciones que tienen las empresas, es lo que se llaman los análisis periódicos. Los análisis periódicos son exámenes médicos que se hacen periódicamente, o sea, periódicamente normalmente se lo hace cada año y excepcionalmente cada 6 meses. Depende de la actividad laboral del agente, o sea, del trabajador. Hay actividades que necesitan controles más frecuentes y hay otras que no. Ustedes cuando
cuando estén trabajando, van a tener que consultar de acuerdo al tipo de actividad que tengan, van a tener que consultar por supuesto que todo esto en estrecha colaboración con el médico laboral, porque el que, digamos, en la parte de medicina laboral, la parte importante de determinación y demás, la lleva el médico laboral. Pero ustedes igual van a intervenir en su actividad. A veces observando ciertas cuestiones, o sea, por ejemplo, yo, generalmente los servicios de higiene, de seguridad e higiene, son dos servicios separados. O sea, una parte es la parte que nos toca a nosotros, que somos la que intervenimos en los riesgos digamos, mecánicos, eléctricos, químicos. Y después está la parte de medicina laboral, que es la que interviene para ver el estado de salud de la persona, los traumas que puede tener. Y entonces nosotros dedicados a la parte técnica, no a la parte de medicina, igual por ahí vemos cuestiones y le tenemos que dar intervención a la parte de medicina. Porque nosotros no podemos diagnosticar, no podemos medicar, no podemos recomendaciones médicas. Eso del médico. Igual que el médico puede hacer sugerencias en cuanto a cómo se debe desarrollar el trabajo del trabajador, pero son sugerencias, no es así. Bueno, sigo leyendo. Para calificar una enfermedad profesional es necesario que se haya contraído realizando una actividad concreta, recogida en el lugar de trabajo, así como haya sido causada por un agente específico o material de riesgo, con el cual estuviera en contacto el trabajador. Se da una relación entre los elementos, de estos elementos, para que podamos hablar de enfermedad profesional. Hay enfermedades profesionales producidas por agentes químicos. Los agentes químicos son sustancias capaces de producir daño en el organismo humano, dependiendo la cantidad que absorba, ya sea por vía respiratoria, parental, dérmica o digestivo. O sea, yo puedo, contagiarme por vía respiratoria, por la piel. Yo puedo, comer una cierta comida. Por ejemplo, en las fábricas de baterías, la gente está expuesta a vapores, a respirar el polvo de plomo, y el polvo de plomo finalmente se aloja en el cerebro. Ese fenómeno lo habían observado los romanos, lo llamamos saturnismo, en las minas de plomo. Los romanos usaban mucho plomo. El plomo es un material bastante noble, fácil de, digamos, fabricaban vasos. Como tiene un bajo punto de fusión, le servía para hacer cosas, como por ejemplo vasos, platos, y una de las hipótesis, ¿no? Es que la caída del Imperio Romano fue debido al uso tan intensivo de plomo, porque les provocaba locura. Una de las cuestiones que provoca el plomo se aloja en el cerebro y
produce alteraciones, lo que llamaban el saturnismo. Entonces, aparentemente había una incorporación, porque, por ejemplo, todas las cañerías, los romanos tenían una civilización bastante avanzada. Piensen ustedes que llegaron a tener baños con agua corriente en sus casas. Era una civilización bastante avanzada desde ese punto de vista, ¿no? En ese sentido, a veces me causa, o sea, he escuchado hablar, por ejemplo, me acuerdo de un anglosajón que hablaba ¿viste? De la cultura anglosajona, qué sé yo, y yo lo que decía, bueno, los italianos tenían agua potable y cloacas cuando los anglosajones, los ingleses, vivían en cavernas, ¿no es cierto? O sea, tenía está bien, después los anglosajones adquirieron toda esa tecnología, pero vivían en cavernas mientras los otros estaban, digamos, al tope de la tecnología, ¿no? Pero bueno, entonces la enfermedad profesional puede ser producida por agentes químicos, el plomo, el mercurio, el cadmio, el manganeso, el níquel, berilio. También hay enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias o agentes que puede ser cáncer cutáneo, afecciones cutáneas. Ustedes pueden observar en la industria de la construcción, si ustedes observan, especialmente en trabajadores con cierta edad, o sea, que tengan, digamos, más de 35, 40 años, ustedes van a ver en las manos que la mano es como tiene la piel como si fuera lija gruesa, fina, qué sé yo, pero lija en sí. Y ustedes van a observar que algunos albañiles usan guantes de tipo como se usa para lavar los platos. Nada más que hay unos guantes color verde verde claro, que se usa muchos trabajadores, porque el contacto continuo con cal y con el cemento les provoca dermatitis, o sea, una enfermedad, no es contagiosa, una enfermedad a la piel, que cuando tocan cemento o cal, la piel se le empieza a cuartear. Entonces usan guantes para trabajar, y no es porque sean coquetos, sino porque simplemente si sacan los guantes, enseguida se le empieza a cuartear la piel y llega a ser dolorosa. O sea, desde ya que le pica y puede llegar a ser dolorosa. Así que, por ejemplo, esas serían enfermedades profesionales de la piel. Y uno pensaría, bueno, y el cemento parece tan inofensivo y la cal también, y sin embargo, bueno, además de las enfermedades de la piel, provocan también silicosis. Lo que estuvimos hablando de la enfermedad de los mineros, bueno, también provoca silicosis. Por supuesto, también los pintores también sufren de silicosis
por dos fuentes. Una es cuando lijan, ¿no? Tienen que lijar una cierta superficie, y después por la pintura en sí, porque de la pintura emanan vapores de los solventes que tiene la pintura, sea la que sea. Si ustedes, por ejemplo, agarran un perfume y huelen, ustedes están, o sea, están absorbiendo un cierto diluyente, o sea, un producto químico, por eso lo huelen. El cemento tiene un olor característico, igual que la cal. O sea, cuando uno huele algo, es porque algo está exhalando ese producto y que uno lo está incorporando. Bueno, enfermedades profesionales provocadas por la inhalación de sustancias, agentes no comprendidos en los anteriores, neumoconiosis, que da afecciones broncopulmonares, bueno, hay silicosis, manganesismo, bueno, una serie de enfermedades relacionadas con el agente que produce la enfermedad. Enfermedades profesionales infecciosas, parasitarias, paludismo, todas esas enfermedades que, por ejemplo, la gente que está en contacto con animales, ustedes no sé si habrán escuchado hablar de que el COVID o el corona fue un contagio con digamos, con virus de los, ¿cómo se llama? De los vampiros, no, los murciélagos. No saben si eso, los chanchos. Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos, radiaciones, energía radiante, hipoacusia, por ejemplo, las personas que trabajan en lugares donde hay mucho ruido, pueden sufrir hipoacusia, es una enfermedad al órgano auditivo. Enfermedades sistemáticas o sistémicas, distrofia, carcinoma, angiosarcoma, cáncer, son todas enfermedades que uno puede adquirir en contacto con ciertos agentes. Enfermedades tecnológicas o patologías informáticas, estoy hablando, por ejemplo, en el caso del uso de la computadora, la forma que uno se sienta, la actitud frente a la pantalla, la ubicación del monitor enfrente nuestro. Es muy curioso porque muchas veces, ustedes fíjense que agarran y ponen una cajita o algo, y encima de eso ponen el monitor. Y según las recomendaciones, el monitor, la parte, digamos, la arista superior del monitor, la que es paralela, digamos, al suelo, no debería superar nuestra altura de visión, nuestra altura de los ojos. Esas son enfermedades que tiene la gente que trabaja digamos, con tecnología, por ejemplo, si tienen el teclado muy alto, empiezan a tener lo que se llama el síndrome del túnel carpiano o tendinitis. Tendinitis es una... cuando ustedes escuchan hablar de algo, un órgano y termina con itis, es que ese órgano está afectado. Tendinitis es que está afectado los tendones.
afecciones a la vista. Por ejemplo, esto que yo les comento de tener la pantalla muy alta, provoca un picazón en los ojos. Por eso siempre dice que hay que, las recomendaciones son de que hay que tener el monitor más bajo que la vista. Bueno, le dejo el apunte para que ustedes lean. Supongo que ya estamos hace casi 5 horas, así que no sé si tienen alguna pregunta para hacer. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a dejar acá. No sé si están todavía porque no puedo ver la pantalla, así que a ver si voy a cerrar acá, a ver si puedo ver. No. A ver, cerrar. No. No. Bueno, ahora. Bueno, me despido hasta mañana entonces de ustedes, porque no sé si me están escuchando o qué pasa. Bueno, listo.